El día de hoy vamos a llevar lo que es una parte estadística que se llama el sesgo. ¿Está bien? El sesgo. Ya en anteriores clases hemos visto medidas de ubicación central, ¿verdad? Un conjunto de observaciones por medio de un informe. Hemos visto, por ejemplo, lo que era la media, la mediana, la moda. Todos ellos eran medidas de tendencia central. También hemos visto lo que eran los de las de propagación o variación. Esos eran cuántos se propagan o se alejan del medio. Esos eran como hemos visto el rango, la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, todos estos nos han ayudado de cierta manera. Ahora, otra característica de un conjunto de datos también es la forma, ¿de acuerdo? Hay cuatro formas. Hay forma simétrica, con sesgo positivo, con sesgo negativo y bimodal. ¿De acuerdo? Hay esas cuatro formas. Por ejemplo, en un conjunto simétrico de observaciones, la media y la mediana van a ser iguales. Y entonces los valores de datos se dispersan uniformemente en torno a estos valores. Entonces, esa es la característica de un conjunto simétrico. La media y la mediana son iguales y los valores de datos se dispersan uniformemente en torno a esos valores. Ahora, los valores de datos debajo de la media y de la mediana van a constituir una imagen especular de los datos arriba de estas medidas. ¿De acuerdo? Vamos a ver en una gráfica, vamos a entenderlo mejor. Ahora, un conjunto de valores se encuentra sesgado a la derecha o positivamente sesgado, cualquiera de los dos lo mismo, sesgado a la derecha o positivamente sesgado, si existe un solo pico y los valores se extienden mucho más allá a la derecha del pico que a la izquierda de este. En este caso, la media es más grande que la mediana. ¿De acuerdo? Ese es el caso para que esté sesgado a la derecha o positivamente sesgado. Ahora, en una distribución negativamente sesgada, existe un solo pico, ¿de acuerdo? Pero las observaciones se extienden más a la izquierda, en dirección negativa. En una distribución negativamente sesgada, la media es menor que la mediana. ¿Está bien? Ya les estoy dando las características de cada una. Las distribuciones positivamente sesgadas son más comunes. Con frecuencia, por ejemplo, los salarios obedecen este patrón, los salarios de cualquier empresa. A ver, piensen ustedes que los salarios del personal de cualquier empresa con alrededor de 100 empleados, el presidente y unos cuantos altos ejecutivos siempre van a recibir mucho más que los demás trabajadores, por lo que la distribución de salarios va a demostrar un sesgo positivo. ¿Está bien? La media seguramente va a ser mucho más grande que la mediana. Bien. Hablaremos de una distribución bimonal. Puede tener dos o más picos. En ese caso hay dos o más picos. Con frecuencia ese es el caso cuando los valores provienen de dos o más poblaciones. Esta información vamos a ver en esta gráfica. Miren, en la gráfica. Simétrica es como podemos ver la primera. Tiene un solo pico y casi se distribuye idénticamente a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Positivamente sesgada, como podemos ver, ahí está la media. La mediana es inferior. Entonces ahí podemos ver que está positivamente sesgada. El tercero, negativamente sesgada, como podemos ver en la figura, negativamente sesgada. Y la última es bimodal, que tiene dos picos. ¿De acuerdo? Tiene dos picos a ambos lados. Esa es la diferencia entre cada una de las características que hemos visto. ¿Está bien? Las gráficas simétrica, positivamente sesgada, negativamente sesgada y bimodal. Bien. Hay varios coeficientes de sesgo. Uno de los que vamos a llevar nosotros para identificar si es positivo o negativamente sesgada es el coeficiente de sesgo de Pearson. ¿Está bien? En la literatura de la estadística se va a utilizar diversas fórmulas para utilizar sesgo, como les decía, pero esta es la más fácil y vamos a utilizarla nosotros. Está ideada por el profesor Carl Pearson, se basa en la diferencia entre la media y la mediana. ¿De acuerdo? La fórmula de este coeficiente de Pearson dice 3 veces multiplicado por la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. ¿Está bien? Eso es la forma, no olviden. El coeficiente de Pearson es 3 veces la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. De acuerdo con esta expresión, el sesgo puede variar de menos 3 a 3. ¿Está bien? Por este 3 que hay en la fórmula puede variar de menos 3 a 3.
Un valor próximo a menos 3, al negativo de 3, como por ejemplo menos 2,57, va a indicar un sesgo negativo. O sea, si es negativo el resultado, indica sesgo negativo. Y un valor positivo como 1,63 indicará un sesgo positivo moderado. ¿Está bien? Si se acerca más a 3, un sesgo positivo se podría decir al extremo va a ser. Entonces el valor simplemente va a valer entre menos 3 y 3. Y un valor de 0 va a indicar cuando la media y la mediana sean iguales. Esto va a indicar que la distribución es simétrica. ¿Está bien? Y que no se presenta ningún sesgo. Eso nos va a indicar. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con el coeficiente de sesgo de Pearson, ¿de acuerdo? Para trabajar eh, nuestros ejercicios. Bien, comenzaremos entonces, voy a hacer un ejemplo de cómo se utiliza este coeficiente de sesgo de Pearson para que ustedes el día de mañana puedan realizar de manera correcta también lo que es sus ejercicios. Mañana solo vamos a ver esto. Bien, seguiremos. Ahí está. Primer ejercicio. ¿Qué dice? Enseguida aparecen las utilidades por acción que obtuvo una muestra de 15 compañías de software durante el año 2010. Las utilidades por acción se encuentran ordenadas de menor a mayor. Eso es muy bueno que me lo hayan ordenado de menor a mayor, ya que me va a ayudar a calcular fácilmente la mediana. Calcule la media, la mediana y la desviación estándar y determine el coeficiente de sesgo utilizando los métodos de Pearson. ¿Qué concluyes respecto de la forma de distribución? Bien, realizaremos este problema. Deme un momento, aquí vamos a seguir. Bien, como podemos ver en pantalla, tenemos todas las figuras. Ahí están los datos. Lo primero que voy a hacer es calcular la media. ¿Está bien? Eso es lo primero. Entonces voy a poner aquí, voy a anoto. Deme un momento. Calcular la media. Bien, ¿cómo se calculaba la media? La fórmula de la media, si ustedes recuerdan, era la siguiente. La fórmula de la media era la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos n. En este caso tendríamos que sumar todos estos datos, todos estos, sumarlos desde así 0,09, ese es el primer dato, más 0,13, más 0,41, más 0,51. Miren, estoy yendo uno por uno, 0,09, 0,013, 0,41, 0,51 y así sucesivamente, hasta el último. Voy a sumar toditos. Vamos sumando, el que me pueda ayudar, le vamos a dar 10 puntos en el examen. Está bien que me pueda ayudar con los cálculos. Vamos a ir anotando puntos extras. ¿Está bien? Y así sumando hasta el último. Los últimos serán más 12,99, más 16,40. Todo eso dividido entre el número total de datos. Y el número total de datos son 4, 5, 6, 7, son 15. Dividido entre 15. Bien, ¿cuánto será la media? ¿Qué me va a ayudar? Licenciado, Sí, dime. me escucha, me sale 4,94. ¿De dónde hablo bien? 4,95. Sí, ¿Cuál era el nombre del que me ha respondido? 4,95. Estefanía Condori. Ok, lo anoto. Estefanía Condori. Bien, entonces esa es la media, ¿está bien? Esa es la media. 4,95. Bien, entonces ya he calculado la media. Ahora, ¿qué voy a calcular? Ahora la mediana también calcularé. Entonces voy a poner calcular la mediana.
Bien, calcular la mediana es simplemente copiar todos los datos y el dato del medio es la mediana, el dato exactamente del medio. Si nosotros ponemos todo esto en una columna o en una fila, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerlo en una fila. ¿Qué datos tengo? Tengo 0.09, 0.13, ¿no? Voy a anotarlo. 0.09, 0.13, tengo 0.41, 0.51, 1.12, 1.20, 1.49, 3.18, 3.50, 6.36, 7.83, 8.92, 10.13, 12.99 y 16.40. Bien, ¿cuál será el dato del medio? Todos están ahí. Como son 15 datos, el 3,7. dato del medio seguramente será el octavo, ¿verdad? Entonces va a ser 3.18. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la izquierda, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. A la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual hay 7 a la izquierda, 7 a la derecha. Entonces, ese es el punto del medio. Entonces, esto va a ser la mediana. ¿De acuerdo? Es la mediana que voy a anotar. La mediana es 3.18. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo los dos datos que necesitaba. Tanto la media, aquí que me salí 4.95, como la mediana, que es 3.18. Bien, teniendo todos esos datos para calcular el coeficiente de sesgo de Pearson, nos falta la desviación estándar. Entonces vamos a calcular eso. Calcular la desviación estándar. ¿Está bien? Eso vamos a calcular. Nosotros ya cuando vemos la media y la mediana podemos concluir que la media es mayor que la mediana. Entonces, como es mayor la media que la mediana, es sesgo ya positivo. Eso ya podemos concluir. Solo nos falta ver de qué manera, en qué parte es la punta, ¿no? En qué parte va a ser la puntita. Bien, entonces calculemos la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? ¿Recuerdan la fórmula de la desviación estándar? Esto es una muestra. Cuando tenemos una muestra, la fórmula de la desviación estándar S es igual a la raíz de la suma de la media menos todos los datos elevados al cuadrado dividido entre n menos 1. Todo es en raíz. Esa es la desviación estándar. Entonces habrá que hacer una tablita para calcular esa desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces hay que anotar uno por uno los datos. Entonces lo primero que voy a hacer es anotar acá los datos X. Voy a poner con un color. Aquí voy a anotar los datos X. Bien. ¿Cuáles son esos datos X? Serán 0.09, 0.13, uno por uno voy a anotar para que nadie tenga problemas. 0.41, 0.51, 1.12, 1.20, 1.49, 49. Luego sigue el 3.18, 3.50. Luego seguirá el 6.36, 7.83, el 8.92, 10.13, 12.99 y por último el 16.40. Bien, aquí están todos los datos, ¿de acuerdo? Ahí están todos los datos X. Bien, esa es la primera columna, anotar los datos X. Según la fórmula para hallar la desviación estándar, el siguiente paso es encontrar lo que es los datos X, se podría decir, menos la media. ¿Está bien? Perdón, voy a anotarlo mejor. Son los datos X menos la media. Eso tengo que buscar. Dato X menos la media.
Entonces tengo que restar, ¿qué tengo que restar aquí? Tendría que restar así. 0.09 menos la media. ¿Cuánto vale la media? 0.09 menos la media, que era aquí arriba tengo el valor, 4.95 era la media. Entonces eso debo realizar. 0.09 menos 4.95. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale eso? Siguiente, 0.13 Menos 4.86. menos 4.86. O sea, así me van a ir dictando directamente, ¿está bien? Si hay algún error, me dictan. Este es menos 4.86. El dato menos la media estoy haciendo, ¿verdad? Bien, seguiremos. El siguiente, ¿cuánto sería? Sería 0.13 menos la media, que es 4.95. ¿Cuánto sería? Menos Menos 4.82. 4.82. Ok, 0.41 menos la media. Menos 4.54. Ok, los que están hablando, estoy viendo aquí con el Zoom y voy a ir anotando quiénes son. ¿De acuerdo? Siguiente. Menos 4.44. Sí. Ok, Ángela Chipana. Menos 4 ¿cuánto? 44. Ok. Siguiente. Menos Menos 4.83. 3.83. Menos 13. Que Menos ya la sé. 13. Cierto. Perdón. ¿Perdón? ¿Cuánto? Menos 3.83. 3.83. Siguiente. Menos Menos 3.75. 3.75. Ok, Andrés. Menos 3.75. Menos Luego, 3.46. Menos 3.46. ok, Leonel. Menos 3.46. Menos 1.77. Ok, Rocío. Siguiente. Menos 1.40. Menos Menos 1.45. 1.41. 45, digo. Menos 45. 1.45. El siguiente. Ya van a empezar a hacer cosas. 1.41. Ok. ¿Qué dice? 2.88. 2.88. Luego. 3.97. Ok. 5.18. 5.18. Muy bien. Siguiente. 8.04. 8.04. Y el último. 11.45. 11.45. 11.45. Menos 5. Ok. Ya Sí. está. Entonces es el dato menos la media, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso dice que el dato menos la media, si el dato menos la media, tengo que elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Dato menos la media, elevarlo al cuadrado, aquí está. Entonces tendría que encontrar x menos la media, así, x menos la media elevado al cuadrado. Entonces, este valor de menos 4.86, elevarlo al cuadrado. Ayúdenme, ¿cuánto sería elevado al cuadrado? 23.62. 23,62. Menos cuánto, perdón. 23.62. 23,62. Ya, con dos decimales me van a dictar, ¿está bien? Entonces está bien, Ya. redondeado bien, ¿de acuerdo? Me van a redondear bien porque podemos cometer errores. Tiene que estar bien redondeado. Entonces sería 23,62, ¿no? Sí. Sí. Ya. Siguiente. 23.23. Ok. Siguiente. 20.61. Ok. 3.71. 19.71. Así, 19.71. Sí. Ya. Siguiente. 14.67. 14,67. Muy bien. Siguiente. 14,06. 14.06. Muy bien. 11.97. 11.97.
3.13. Ok. 2.10. Muy bien. Cristian, está bien. 1.99. Ok, Rocío, 1.99. 8.29. 29. Ok, 15.76. muy bien. Luego, 26.83. muy bien. 64.64. 64.64. Y por último, 131.10. 131,10. Exacto. 131,10. Sí. Sí. Muy bien. Bien, esos son todos los datos menos la media elevados al cuadrado. Ahora, aquí dice el signo sumatoria. Entonces, tengo que sumarlos todos esos. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a poner una línea y me dictan cuánto sale la suma de todos estos. La suma de todos. Por favor. 222.57. Ya. Gracias, Leonel. Leonel Tapia, ¿no? Sí, ¿Me licenciado. vuelves a dictar, Leonel, por favor? 222.57. 222.57. Bien, ese dato es importante, 222.57. Ahora sí lo copio aquí en la fórmula, miren, va a ser igual. Raíz cuadrada, arriba sumatoria del dato menos la media elevada al cuadrado, es todo lo que hemos hecho, o sea, 222.57. Dividido entre el número de datos, que serían 15 menos 1. Todo eso en raíz. ¿Cuánto sería la desviación estándar? 3.99. 3.99. 3.9. No me sale eso, hay algún error. 4.25 redondeado. 1,27. Tampoco. 7.48. No, en esta suma, a ver, alguien súmamelo la columna, tal vez ahí hay error. 3.98. No, tampoco, pero en la suma de esta columna, ahí creo que hay error. Sumaremos bien la columna. La columna sumaremos bien. Toda esta columna que está en pantalla, la sumatoria tenemos que poner, ¿no? Licenciado, a mí me ha salido 1202.39. Ya. ¿Alguien más? Lick, a mí me salió 381.71. Lick, igualmente a mí. 437. 445.07. Pero no nos puede salir a todos diferente. ¿Qué está pasando? Solo es sumar. Solo es sumar. Ha salido 367.04. A ver, yo lo voy a tener que hacer en un momento. Liz, a mí me salió 381,62. Y a ver, por ahí debe ser. Me salió 371.71. Ok. Estoy viendo de un momentito. Voy a verificar. Ya.
381.71 sale. ¿Está bien? 381.71. Sí. Bien. Eso lo vamos a traer acá. Y ahora sí empezaremos aquí. 381.71. ¿Cuánto me saldrá la desviación estándar? 5.22. Sí, dice 5.22. Sí, ¿no? Raíz de Sí, está bien, 5.22. 5.22. 5.22. Muy bien. Eso es. Perfecto. Ahora sí estamos bien. Está bien, ahí era el error en la suma de la columna. Bien, aquí ya tenemos la desviación estándar, que es 5.22. Ahora sí vamos a poder calcular el coeficiente de Pearson. Coeficiente de Pearson. Fórmula del coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson, SK, es 3 veces por la media menos la mediana, dividida entre la desviación estándar. Entonces, el coeficiente de Pearson será SK 3 veces la media. La media en este caso nos ha salido 4.95. Menos la mediana, que nos ha salido 3.18. Todo eso dividido entre la desviación estándar, que nos ha salido 5.22. Bien, teniendo en cuenta todo eso, ¿cuánto sale el coeficiente de Pearson SK? 2.24. Vamos mal, vamos mal. 1,02. Muy bien. 1.02. 2. Y ese es el coeficiente de Pearson. Bien, entonces con eso ya responderíamos. Hemos calculado la media, la mediana y la desviación estándar. El coeficiente de sesgo, según Pearson, es 1.02. Y cuarto, ¿qué concluimos respecto a la forma de distribución? ¿Qué concluiríamos? Como ha salido positivo el coeficiente de Pearson, es de sesgo positivo. ¿Está bien? Positivo. Sesgo positivo. Y esa sería la conclusión que yo lograría de esta distribución. Bien.